derivada hay que conocer qué es una función, y como muchos ya han de saber, una función es la relación de un conjunto A y con un conjunto B, variables de entrada con variables de salida. Esto más que todo porque las derivadas van de la mano con las funciones. Bueno, yo aquí tengo mi función, donde mi variable de entrada es el tiempo y mi variable de salida es la distancia. Y bueno, en esta función, supongamos que yo debo de recorrer una distancia de un punto A hacia un punto B, y digamos que yo debo de recorrer esa distancia en 30 minutos. Entonces, mientras yo voy recorriendo la distancia, al inicio mi velocidad es constante, es muy buena, pero a medida que voy avanzando mi velocidad eh, baja. Entonces vamos todo el tiempo así. Mm, Aumento la velocidad, subo, eh, llego hasta cierta parte, bajo la velocidad. Entonces, ¿cómo quedaría mi función? Mi función quedaría con pendientes más inclinadas cuando subo la velocidad y menos inclinadas cuando bajo la velocidad. Entonces, digamos que yo quiero calcular la velocidad que tuve en cierto tiempo. Entonces es aquí donde entra la derivada, para calcular la velocidad que tuve en cierto punto, en este caso en cierto tiempo. Bueno, entonces digamos que yo quiero calcular la velocidad que tuve en el minuto 15. Entonces, para llegar a calcular, debo de partir de 5 en 5 y reducir el tiempo de 5 a 4 minutos, de 4 minutos a 3 minutos, de 3 minutos a 2, a 1 minuto, a segundos, a milésimas de segundo. Entonces, podríamos llegar a decir que la derivada calcula el límite de cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Entonces podríamos llegar a decir que la derivada es la aproximación a la recta tangente. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Leonel Tavera Quispe, estudiante de la Universidad Privada Domingo Sabio, y hoy vengo a exponerles o explicarles brevemente y un ejercicio muy simple de con la fórmula de definición, la derivada de una función. Ahora dándonos, o sea, cuando nos piden, en estos casos, halla la derivada de la función, siempre se nos va a dar primordialmente la función, que en este caso es f de x igual a 3x más 5. Ahora, primer paso, yo les aconsejo, dentro de todo esto de la fórmula con definición, y es que se halle la f de x más h. Cuando se nos da una x, anotemos un paréntesis, ¿ok? Luego queda así. Listo, ya hemos encontrado x más h. Todo esto es x más h. Ahora el siguiente paso sería anotarlo todo esto dentro de la fórmula. ¿Y cómo sería? Pues sería, un momentito, lo separamos. Límite de h con tendencia a 0. em, 3, 3x más h más 5. Ahora viendo que este caso es un binomio, el menos llega a afectar a todo el binomio, que se anotaría dentro de un paréntesis, que es 3x más 5. ¿Ok? Esto sobre h. Hasta ahí ya tenemos un 70% del ejercicio resuelto. Ahora bien, llegaría el momento de resolverlo como tal. Esto ya no lo voy a anotar. Si es necesario, pero para hacerlo un poquito más rápido, es que es 3x más 3h más
5. Ahora, el signo negativo va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis, que esto sería menos 3x menos 5. Todo esto sobre h. Ahora bien, en este paso tenemos que simplificar los términos, que es 3x se va, con 3x se va. 5 se va, con el 5 se va. Después tenemos que anotar los términos que nos queden, que en este caso sería 3h sobre h. Y como tal, esto se sustituye, se simplifica y nos quedaría la función derivada de x es igual a 3. Este es el resultado de la función que se nos dio. Y eso sería un ejercicio simple de explicación de la función no derivada. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Pacaje. En esta oportunidad yo les voy a presentar los tipos de derivadas que existen, las derivadas de funciones que podríamos encontrarnos. Estos dependen según las funciones con las que nos encontremos. Muy bien, como les dije, yo voy a explicar los tipos de derivadas según la función en la que se proviene. Yo voy a explicar de 7 tipos de derivadas de funciones. Obviamente, dentro de estas 7 hay ciertas derivadas que mis compañeros igual van a explicar más adelante porque entran dentro de derivadas especiales. Vamos a ver primero de la derivada de una constante. Esta igual siempre va a ser a 0 y el resultado es independiente del valor de la variante. En este caso tenemos un ejemplo de f de x es igual a 8. La derivada f', por ejemplo, el símbolo que tiene ahí la derivada se llama prisma. F' de x es igual a 0. Ya, entonces vamos a continuar con una derivada de una función lineal. El resultado de la función derivada será el coeficiente del término de primer grado. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Miren, una derivada de f' de x es igual a c, porque la función f de x es igual a c por x más d. Entonces el coeficiente del término del primer grado es el resultado de la derivada. Si nosotros ponemos esto en forma numérica, f de x es igual a 18 más d, rápidamente nosotros podemos identificar el término del primer grado del coeficiente. Entonces tendríamos f de f'(x) es igual a 18. La derivada de una potencia aquí es más interesante porque nos dice que cuando tenemos este tipo de funciones, la multiplicación de la función por el exponente y restarle a esta unidad. Se hace este procedimiento para hallar la derivada de esta función. Tenemos un ejemplo acá donde tenemos f de x que es x a la cuarta. Entonces nos dice aquí que tenemos que hacer una multiplicación de la función por el exponente, 4 por x a la cuarta. Ahora dice que a este hay que restar menos 1, por eso estamos restando menos 1, hacemos el procedimiento y como resultado tenemos 4x al cubo. Derivada de una raíz. Este es uno de los casos especiales, como les decía, el producto de esta derivada es igual a 1. Se hace un procedimiento, se multiplica por el índice de la raíz, por la función, y a la función hay que restarle menos 1 en el exponente, igual casi en el caso del exponente. Luego tenemos la exponencial. Estos casos ya les van a explicar más a detalle mis compañeros. Después tenemos la logarítmica, que está igual, la derivada dependerá de la base del logaritmo. Entonces tenemos varios ejemplos de estos. Y por último, las funciones trigonométricas, que estas están en función de seno, función de coseno y función de tangente, que igual lo van a explicar mis compañeros. Voy a hablarles sobre los casos especiales que nos encontramos a la hora de resolver derivadas, más en concreto sobre los casos especiales que encontramos más frecuentemente. Primer ejemplo, tenemos las derivadas de funciones constantes. La derivada de una función constante es siempre 0. Esto se debe a que una función constante no cambia con respecto a su variable independiente. Acá tenemos unos cuantos ejemplos. En dado caso de que tuviéramos f de x que sería igual a k y k representa un número constante, f' de x sería igual a 0. Y es así en todos los casos. En caso de que f de x sea igual a 5 sobre 3, lo cual nos daría el resultado de un número constante, nos diríamos que f' de x. En el segundo caso tenemos derivadas de potencias de x. La derivada de una potencia
es igual al exponente multiplicado por la base elevada a la potencia menos 1. Es decir, si tenemos un número x elevado a la potencia de n, su derivada es igual a n multiplicado por x elevada a la n menos 1. En caso de que tengamos f de x igual a 16x elevado a la 2, acá podemos ver el proceso en el que f' de x será igual a 16 por 2, ya que lo elevamos a la x, por x elevado a la 2 menos 1, como nos indica anteriormente, lo cual nos daría un resultado de 32x. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos la derivada de funciones trigonométricas. Cuando hablamos de derivadas de funciones trigonométricas, como ser seno, coseno y tangente, que suelen ser las más comunes, estas siguen ciertos patrones y bastante específicos. Por ejemplo, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el negativo del seno, y la derivada de la tangente es secante al cuadrado, como podemos verlo en la tabla aquí en pantalla. Bueno, en el siguiente caso tenemos derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Esto nos indica que las funciones exponenciales y logarítmicas tienen derivadas especiales que también siguen patrones específicos. Por ejemplo, la derivada de e elevada a la x sigue siendo e elevado a la x, y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Acá podemos ver una tabla con unos cuantos ejemplos de derivadas de las funciones logarítmicas. Acá están los casos mencionados anteriormente, y en la columna de abajo podemos ver unos casos un poco diferentes, en el que f de x es igual al logaritmo en base a de x, por lo tanto f' de x sería igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo neperiano de a. Y en derivada de las funciones exponenciales, el otro ejemplo que tendríamos sería de f de x elevada a la e sobre x, seguiría f' de x elevada a la e sobre x igualmente. Bueno, en el siguiente caso, derivadas de funciones compuestas. La regla de la cadena es importante para calcular la derivada de una función compuesta. Permite calcular la derivada de una función que está formada por la composición de otras funciones. Bueno, en este caso tenemos, consideremos que tenemos a f de x, que es igual a 2x más 1 elevado a la 3. Si aplicamos la regla de cadena, lo que hacemos primero es derivar esta parte, la cual sería 2x más 1 con respecto a x, que es 2. Posterior a esto, lo que hacemos es multiplicar esto por la derivada de la función exterior elevada al exponente menos 1, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, el resultado final nos daría f' de x igual a 6, entre paréntesis 2x más 1, y todo esto elevado a la 2. Buenas a todos, vamos a empezar este video hablando de los casos especiales. Derivadas de funciones compuestas, derivadas de funciones constantes y derivadas de funciones trigonométricas es lo que se va a tocar en este video y a continuación. Vamos a empezar con los casos especiales. Compuestas. Una función compuesta es aquella que se forma al combinar dos o más funciones. Para encontrar una derivada de una función compuesta se aplica la regla de la cadena. Como vemos en el ejemplo de abajo, vamos a suponer que tenemos una función compuesta f de x es igual a 3x más 2 al cuadrado. Para encontrar su derivada simplemente aplicamos la regla de la cadena, que es g igual a 3x más 2, función derivada de x es igual a d sobre dg y g al cuadrado, por d de x, por g. Siguiendo con la parte de abajo, es función derivada de x es igual a 2g por 3. Y tendríamos como resultado, función derivada de x es igual a 2 por 3x más 2 por 3. El resultado de la función derivada sería f de x es igual a 18x más 12. Constantes, la derivada de una función constante es 0, ya que su tasa de cambio es constante en todo su dominio. Para una función constante como f de x es igual a 5f, f de x es igual a 5, su derivada siempre es 0. Esto se debe a que la función no cambia, por lo que su tasa de cambio, la derivada, es siempre 0. Derivadas de funciones trigonométricas. Las derivadas de las funciones trigonométricas se encuentran aplicando las reglas de derivación, como la regla del producto y la regla del cociente según corresponda. Tenemos una función x igual a seno de x, la derivada de una función seno siempre va a ser el coseno, como las tablas que ya conocemos. Entonces la derivada de seno de x es igual a coseno de x, por lo que la derivada de la función tomada f de x es igual a seno de x es igual a función derivada de x es igual a coseno de x. Les agradezco mucho su tiempo y por ver este video. Espero que esta presentación y esta explicación junto con el video les haya sido muy útil para avanzar en sus estudios.
Les agradezco y me despido.